Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy disculpamos a Daisy, parte del equipo, que tuvo que salir a una reunión de último momento que a instancias de ella se va a generar entre estudiantes de secundaria y miembros del CODICEN, así que las disculpas del caso. Estamos hoy en este segundo encuentro, el iniciado anteriormente, el jueves pasado con Luis, en donde se hizo de algún modo un ajuste, un marco de términos técnicos que nos inviten ahora a seguir profundizando en esto de herramientas en economía para trabajadores de la ANEP. Debemos insistir en que tanto el anterior encuentro como este y el que vendrán quedarán grabados, así que para los que no pueden estar en el vivo, podrán acceder a él a través del link que ya compartiremos. Así que los dejo con nuestro compañero Freda y hasta la próxima. Bueno, espero que me escuchen bien. Como bueno, a ver si alguno nos da la evolución de que están escuchando. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, impecable. Bueno, vamos arriba entonces. Bien, entonces, vamos a empezar hoy con dando la segunda parte de lo que vimos el jueves pasado, ¿fue? Así es. Jueves pasado, el próximo martes tenemos la tercera. La idea es tratar de ir abordando temas de economía, conceptos, información, vamos a ver mucho hoy, y que nos sirva como marco de referencia, como para poder tener una mejor capacidad de entendimiento de algunos términos o cuando nos hablan, y también de tener un pensamiento crítico en el buen sentido, ¿no? En el analizar y sacar nuestras conclusiones dependiendo de la información que vamos recibiendo. Bien, entonces voy a compartirle la pantalla. Sí, tienen que estar viendo una pantalla que dice ciclo de charlas, equipo consejera de Daisy Iglesia, herramienta de economía para trabajadores de ANEP, y mi nombre, ¿sí? Bien, yo aclaro, yo no soy mucho de ponerme títulos, no sé cuál título ponerme, entonces tengo contador, tengo alguna maestría, pero yo soy Luis o Luis Freda, ¿está? Así que el resto no soy de firmar, así que, porque a veces me dicen economista, me dicen el título cambiado y no quiero entrar en problema. Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre todos estos temas, ¿está? De qué es una variable económica, ver formas de clasificarlas, ver variaciones que pueden tener una variable económica o una variable cuantitativa, variables absolutas y relativas, ver qué es un índice de precio, ver qué son las medidas de resumen estadístico, capaz que los nombres ponen un poco una barrera, pero son cosas extremadamente sencillas, ver de qué se habla cuando hablamos de muestreo en ciencias sociales, hablar un poco del mercado de trabajo, hablar del mercado de salarios, el tema de salarios, y ver los principales indicadores del mercado de trabajo en Uruguay. Todas estas cosas están todas conectadas, porque cuando veamos variable económica, clasificación, un índice de precios, es como medir una variable económica, ¿sí? Y medidas de resumen estadístico también vamos a vincularla con esto, o con algo de mercado de trabajo, y después muestreo en ciencias sociales, vamos a ver que muchas de las variables económicas utilizan procedimientos de muestreo, y así sucesivamente, ¿está? Entonces el índice de precio también lo vamos a vincular con los salarios en el Uruguay, vamos a hablar del salario real, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un orden, pero vamos a ir como tratando de integrar todos los temas. ¿Bien? Entonces la idea es arrancar y no ir muy rápido, pero hacerlo entretenido. Cualquier cosa que necesiten, me quieran decir, me cortan. Yo acá justo no estoy viendo el chat. Entonces, no sé cómo puedo hacer para ver el chat. No sé si alguno me quiere avisar o algo. ¿Está? Vamos viendo. ¿Está? Bien. Entonces, acá arriba tendría que ver el chat. Bueno. Entonces, vamos a arrancar. Simplemente por el principio una variable económica. Bueno, nosotros ya vimos presentamos lo que era la economía, cómo la economía, cuál era su objetivo, que se dedicaba a asignar recursos escasos a fines múltiples. Después vimos que lo que era un modelo económico, una teoría económica. Después vimos que la economía se iba interrelacionando. Vimos visiones de la economía, visiones micros y visiones macros. Y empezamos a trabajar más sobre la
Visión macro, hablamos del Producto Bruto Interno, ¿sí? Entonces el PIB, vimos que era la medición de la performance de la economía, todo lo que la economía producía en un año. Entonces, si eso crecía, decíamos, bueno, si crece el Producto Bruto Interno, quiere decir que la economía va creciendo. Bueno, entonces ahí es un agregado económico, estamos hablando de macroeconomía, estamos viendo la economía en su conjunto. Bueno, ahora vamos a decir, bueno, vamos a definir qué es una variable económica, y lo que la variable económica es una variable que intenta representar un proceso económico. Es una variable que, por ejemplo, yo quiero medir el consumo, o una variable que yo quiero medir de repente el consumo de toda la economía, o yo quiero medir, por ejemplo, el PBI, o quiero medir el gasto del gobierno. Entonces son variables, y yo digo, es una magnitud que me representa. La del gasto del gobierno es cuánto el gobierno destina para su funcionamiento. ¿Bien? Entonces, no va a ser lo mismo lo que gastó en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017, y así sucesivamente. O sea que esa magnitud va a ir cambiando, porque las necesidades son distintas, los recursos del gobierno son distintos, los precios de las cosas que consume el gobierno son distintos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es, vamos a tener datos, y siempre los datos van a ser históricos, ¿no? Hoy tenemos datos para atrás, ¿no? Siempre es información de cómo salió el partido, por decirlo en términos futbolísticos, ¿está? Entonces vamos a tener un valor en un determinado momento y va a ser un dato, ¿bien? Entonces, lo que ahora vamos a seguir viendo es que las variables, si van a ir cambiando a lo largo del tiempo, van a tener una variación, no van a ser siempre lo mismo, no van a valer siempre lo mismo las variables económicas, ¿sí? O las variables de cualquier tipo, ¿sí? O alguna variable que me represente algún proceso social, etc. Entonces va a haber una variación absoluta, quiere decir que si pasó de 1000 a 1200, eso puede ser, quiere decir que hay 200 de variación, ¿bien? Pero lo más lógico a veces es ver esa variación, qué porcentaje implica respecto a la situación de inicio, ¿no? Si yo pasé de 1000 a 1200, la variación es 200 absoluta. Pero esos 1000 a 1200 creció 200, 200 en 1000. O sea que es un 20%. Bien, entonces voy a poner variación absoluta, una variación porcentual, ¿sí? También voy a poder comparar variables mediante un cociente, ¿no? Voy a poder medir variables mediante un cociente, y también voy a poder expresar precios relativos. Por ejemplo, yo qué sé, cuánto me cuesta un kilo de arroz respecto a una leche, a un litro de leche, ¿no? Y eso verlo cómo evoluciona en el tiempo. Eso es lo que yo podría hacer con las variables en una primera instancia. ¿Alguien que me quiera plantear algo? Venimos más o menos llevándola, ¿se entiende? ¿No se entiende? Bueno. Entonces, seguimos. Decimos, bueno, vamos a ver que no todas las variables son iguales. Vamos a tener dos tipos de variables en un inicio. Vamos a tener muchos, ¿no? Acá me estoy salteando algo, que hay variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Cuantitativa, la que puedo expresar con números. Cualitativas, lo que me dan alguna característica de lo que estoy observando, ¿tá? Estamos hablando un poco para que se entienda, ¿tá? No nos estamos poniendo demasiado técnico. Entonces, dentro de las variables que vamos a trabajar en economía, vamos a tener variables de stock y variables de flujo. Esto se puede ver también, como se ve en economía, también lo puedo ver, por ejemplo, en contabilidad. Va a haber variables, las de stock, que me van a dar un valor de la variable en un instante del tiempo. Va a ser como una foto, ¿sí? Yo voy a sacar una foto y me va a decir, en este momento hay, por ejemplo, si fuera una empresa, va a decir, una variable de stock es el inventario, las mercaderías que tiene la empresa. Voy digo, hoy, que es 9 de agosto, tenés 2.530.000 pesos en mercadería. Es hoy, es la foto a hoy. Eso es una variable de stock, ¿sí? Por ejemplo, una variable que podría decir en educación, hoy, ¿cuántos metros cuadrados de aulas tiene todo el sistema educativo uruguayo? Que no debe ser el mismo que había el 31 de diciembre, ni va a ser el mismo que haya el 31 de diciembre de 2024. Eso es una variable de stock. Es una foto
en un determinado momento. Bien, es como el resultado de un partido, ¿sí? Entonces, después tenemos la variable de flujo, que lo que me dan es la expresión en el tiempo de una determinada variable. Por ejemplo, el consumo. ¿Cuánto fue el consumo de los uruguayos en el año 2021? ¿Cuánto se recaudó, por ejemplo, de IRPF en el año 2021? Entonces, el IRPF va a ser todo lo que tributaron todos los uruguayos desde el 1 de enero del 2021 al 31 del 12 del 2021. ¿Bien? Entonces tenemos en las variables esos dos tipos de variables en inicio. ¿Sí? Entonces yo agarré y dije, bueno, vamos a traer cosas de la vida real, ¿no? Porque si no, venimos a una clase, un tema de economía, y salimos y en la calle pasa otra cosa. Entonces yo les traje, si ustedes van al anuario estadístico del INE, ¿sí? Vamos al anuario estadístico del INE, y tienen unas cosas que creo que se llaman infografías, que lo que te hacen es como, yo los veo, de mi generación diría como póster. Hacen un póster y te muestran datos de determinadas variables. Por ejemplo, esta de aquí, que es, la achiqué un poquito para verlo mejor, es sectores económicos, anuario estadístico 2021, volúmenes, esto es el volumen de leche, total remitido a planta, ¿no? De los productores remitieron a planta, total de litros de leche, en millones, ¿no? Y acá tiene 2018, 2019 y 2020. ¿Qué tipo de variable es esta? Es una variable de flujo, porque está toda la remisión, me imagino, o todos sabemos que todos los días se ordenan las vacas y todos los días la leche va para ser procesada y toda la leche sigue su cadena, va al comercio y la consumimos todos, ¿no? Bien, y acá vemos en millones de litros cómo fue la evolución. Si yo quisiera ver la evolución, la variación absoluta entre 18 y 19, ¿qué sería? Pasamos de 2.060 millones de litros a 1.975 millones de litros. O sea que la variación fue negativa, ¿no? Cayó la cantidad de millones de litros y fue más o menos unos 85 millones menos. ¿Lo ven? De 2060 y después volvió a subir. ¿Entienden la idea? Obviamente que yo podría esta información ir muchos años para atrás y estudiar cómo viene la cantidad de leche remitida por los productores a la industria. Bien, lo mismo con la pesca. Y también es la captura por tipo de pesca, artesanal e industrial, ¿no? Bueno, ¿cuántos capturaron? Y estos son en toneladas. Bueno, si acá veo, digo, bueno, acá ya tengo dos partes del sector, si yo veo este como más o menos 5 veces a esto, bien, y a su vez es una variable de flujo también, porque todos los días salen los barcos, o periódicamente, capaz que no todos los días, dependerá del tiempo, dependerá de las condiciones, dependerá también en la época que más pescan, menos pescan, que saldrán con la misma frecuencia, bueno, eso lo sabrán quienes especialistas en el tema, pero bien. Después tenemos acá existencias ganaderas, abajo de todo, tenemos vacunos, tenemos equinos y tenemos ovinos, si yo no hablo mal de dibujito, bien. Y acá tenemos, si ustedes ven, acá ya encontramos una cosa que, ahí va, ahora leemos el chat que hay buenos aportes. Acá ya vemos que hay una variable un poco distinta, porque ¿qué dice? Existencias ganaderas en el 2020. O sea que, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el tema ganado vacuno, hay nacimientos, hay defunciones, ¿sí? Entonces, esto es una variable que va cambiando todo el momento, pero 11.882, primero no me dicen las unidades. Para mí esto tiene que estar en millones, ¿está? 11 millones, en realidad en miles. Esto me queda, si lo pongo en miles, me queda 11.882.000 y algo, ¿sí? 426.000 caballos y 6 millones y pico de ovejas. Entonces, me falta acá indicar la unidad, si lo ven, y bueno, esto sí es una variable de stock, es en un momento cuántas cabezas hay de cada tipo de animal. Por ejemplo, plazas disponibles y matrículas son variables de stock, y plazas disponibles sí es una variable de seguro de stock, vos tenés, me imagino, qué cantidad de estudiantes podés recibir. Yo no sé si la variable correcta es estudiantes, alumnos, bueno, acá en la universidad generalmente se habla de estudiantes, pero capaz que acá son alumnos, bueno, ¿qué cantidad de estudiantes podés recibir? La matrícula
Y bueno, la matrícula, lo que pasa es que la matrícula no sé si todo el mundo se matricula al mismo tiempo, pero si no sería más bien una variable de flujo. ¿Bien? Pero está bueno el aporte. Muy bien, seguimos. Otro ejemplo que tenemos por acá. Estudiantes, dice acá. Muy bien, muchas gracias, me dice Ana. Por acá tenemos venta de boletos en el transporte colectivo de pasajeros de Montevideo, también sacado de ahí del INE. Y acá tenemos por tipo de boleto, que por ejemplo a uno le sirve para, cuando yo estaba preparando las cosas para compartir con ustedes, yo no sabía que había un boleto militar, yo no, es la primera vez que me entero. Y acá, bueno, acá tenés todos los tipos de boletos y cuántos se venden en un año. Esta obviamente es una variable de flujo, porque todos los días salen los hombros, la gente todos los días va al trabajo, al estudio, a visitar a un amigo, a hacer mandado, etcétera, trámite, bueno, todos los días se venden boletos y acá tenemos. Obviamente que si quisiéramos hacer algo para entender un poco más del transporte en Montevideo y el sistema, un estudio de precios, un estudio, etcétera, de uso, etcétera, tendríamos que no solo ver el 2020, tendríamos que analizar una serie un poco más larga y bueno, y tendremos otras variables más, pero es una variable de flujo. Bien, otro ejemplo, este ejemplo siempre sale, ¿no? El ejemplo de la venta de autos 0 kilómetros. Bien, si ustedes ven autos y camiones, ya que estamos hablando de vehículos, que es un concepto un poco más grande desde el punto de vista económico, ¿no? Vehículos, también tendría que haber vehículos, maquinaria agrícola, etcétera, pero está solo esto. Autos y camiones, bueno, obviamente es una variable de flujo, ¿sí? Por año, porque en todo el año 2018, 2019, 2020, si vemos hay una caída, y la caída, si yo veo, en niveles absolutos son más o menos unos 6.000 que caen, 6.000 en 40, es una caída fuerte, ¿no? Del 19 al 20, ¿lo ven? 6.000 en 40.000, o sea, 6 en 40, es una cantidad interesante. Bien, sin embargo, los camiones, vemos que las variaciones son menores y más o menos se mantiene en una cierta línea. Bien, pero esta no es para que nosotros veamos, estos son ejemplos, simplemente porque veníamos hablando de variables, de flujo, de todo, y para ir viendo algunas cosas que nos podemos encontrar. Y bueno, pero nosotros, ustedes generalmente, ninguno de ustedes o pocos se dedican a vender autos o camiones o a trabajar en el transporte colectivo, simplemente son usuarios, más bien se dedican a temas sociales, ¿no? Y de vuelta, ¿no? El estadístico del INE, bueno, acá tenemos dos variables, bien, educación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, distribución porcentaje de la población según condición de actividad. Y acá tenemos hombres y mujeres, activos, ocupados y desocupados. Entonces, ¿qué nos dice? Acá está el total, toda la población, acá está discriminada por sexo. Un 49% de activos, un 44% ocupado y un 5,1% desocupado. Bueno, acá hay que ver bien cómo están elaborados, 49 sobre qué, 44 sobre qué, ¿está? Y 5 sobre qué. ¿Bien? Capaz que son la cantidad de gente trabajando sobre el total de población. Pero después veremos, ¿bien? Eso hay que ver bien cómo está. Esto otro porcentaje de establecimientos de educación inicial. Ustedes sabrán mejor que yo a qué se le llama educación inicial o no, ¿bien? Pero acá me lo separan ese dato por la forma de administración, supervisado por el MEC, INAU, de GIEP privados, no sé qué son, y de GEIP, Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Dirección General de Educación Inicial y Primaria, parece que es esto. Acá me acabo de enterar. Bueno, acá tenemos básicamente cuántos hay de cada tipo. ¿Bien? Sí, está puesto con una forma, pero lo que importa son los porcentajes. ¿Bien? Entonces esto tendría que sumar 100. ¿Está? ¿Dudas de esto, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo les parece que es un tipo de variable y esto es una variable de stock, ¿no? Seguro. ¿Cuántos son? Y después lo dividen. Lo que son de un tipo lo dividen en total. ¿Lo entienden? Sí. Y esto de acá, y bueno, esto también, en realidad es a un determinado momento, ¿no? Se tiene que hacer al fin del año o en una fecha dada o con stock hicieron un promedio. Pero ¿cómo hacen para medir el empleo y el desempleo y los activos en el total de la población?
¿Qué le parece? ¿Dónde puede salir ese dato? ¿Cómo lo podemos fabricar? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo que tocando un botón no sale. Bueno, no tengo retorno. Bueno, no importa, pero veamos lo siguiente, le dejaré algunas cosas para que ustedes vean. Ahí me podría decir, bueno, esta información sale del BPS, pero no todo el mundo que trabaja está registrado en el BPS. Informal. Hay gente informal, ¿no? Y sin embargo, si yo quiero medir cuántos hay activos, cuántos hay ocupados y cuántos desocupados, no me interesa si están tributando o no. Eso es otra cosa, pero lo que quiero medir, me interesan los que están en el BPS y los que están en una relación que no es formal, ¿sí? Están en informalidad. Bien, seguimos. ¿Cómo se expresan las variables económicas? Y vamos a tener que distinguir entre dos cosas, variables nominales y variables reales. Esto es un primer concepto que es bien importante para hablar en temas económicos. Bien, variables nominales. ¿Qué quiere decir? Que se expresan a precios corrientes. A precios corrientes se registran a qué montos en unidades monetarias se produjo la operación. Entonces, si es una economía inflacionaria, los precios van subiendo y esas variables van a tender, o van a tener, por lo menos en cuanto a precios, van a tender a subir. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, todo lo recaudado por IVA. Cada vez que se va a comprar algo, se paga un 22% de IVA y eso se transforma en recaudación del IVA. Si yo compro, por ejemplo, fui a comprar un producto que en enero costaba 100, voy a pagar 22. Pero si lo voy a comprar en junio y cuesta 110, voy a pagar en el primero 100 por 22, en el segundo 110 por 22. Se voy a tributar más IVA. Entonces, sin embargo, estoy comprando el mismo producto. Nada más que va a cambiar si lo compré en enero o lo compré en junio. Entonces, iba a cambiar la variable nominal porque está tomado el efecto del precio. Entonces, esas son las variables nominales. Por ejemplo, si yo trabajo y gano 100.000 pesos, me ajustan exactamente lo mismo en la inflación. La inflación fue 10%, el año siguiente va a ganar 110.000, pero estoy ganando exactamente lo mismo, porque estoy pudiendo comprar lo mismo que el año anterior. Bien, entonces lo que tengo ahí son variables nominales. Pero de repente a mí me interesa comparar el IVA del 2021 con el IVA del 2015. ¿Y qué digo? ¿Hubo más recaudación del IVA o no? Y ahí tengo que ser coherente, porque si yo comparo así en valores corrientes, puede ser que en 2015 haya mucho mayor recaudación, pero por efecto de precio a mí me parezca que en el 2021 hay más recaudación. ¿Entienden la idea? Entonces, lo que pasa ahí es que tengo que decir, bueno, no está bien comparar con 6 años de diferencia, cuando hay un 8, un 7, un 9% de inflación todos los años, en 5 años es mucha la inflación. Entonces yo no puedo comparar en valores nominales, o sea, no puedo trabajar con las variables en valores nominales, tengo que pasarla a variables reales. Por tanto, le tengo que sacar el efecto inflacionario, ¿sí? Entonces, se expresan a precio constante, que quiere decir las variables reales están expresadas a precio constante. Saco el componente de inflación y los dejo todos en el mismo lugar, al mismo nivel de precio. Y ahí es lógico trabajar con la variación. O sea, si yo quisiera comparar los salarios en educación de 2015 con 2021, obviamente en el recibo de sueldo va a ser más para la misma función. Pero capaz que en 2021 puede comprar menos bienes que en 2015. ¿Sí? Entonces lo correcto es hacerlo sacando el efecto inflacionario. Bien, entonces vamos un poquito para atrás para tomar carrera. Arrancamos y dijimos, primer punto que vamos a ver son las variables económicas. Bien, dijimos que las variables económicas, a mí en un proceso económico me interesa la variación absoluta, la variación porcentual, hacer cocientes o expresar precios relativos. Bárbaro. Clasificamos variables en stock o de flujo,
Las de stock son una foto en determinado momento, las de flujo son como un partido. Voy viendo en ese partido cuántos goles hicieron, cuántos me hicieron y veo el resultado final. Bien, después vimos algún tipo de ejemplo de estos y después vimos que las variables pueden ser expresadas en precios corrientes, quiere decir el precio que se produjo la transacción o que se ocurrió los fenómenos, son variables nominales, y variables reales es cuando le saco el componente inflacionario. Si bien nuestra economía, hoy por hoy, tiene el nivel de inflaciones bajo respecto a la historia, ¿no? Respecto a la década del 60, donde capaz había 100% de inflación en un año, o más del 100%, inflaciones de 2 dígitos en un mes, etc. Es una inflación baja, no es una inflación como tienen países desarrollados, ¿no? Es un poco más alta, ¿tá? Y si eso lo llevamos a varios años, la inflación se siente. Y justamente este año es un año con presiones sobre los precios, como hace tiempo que no vemos. ¿Bien? Entonces, la variación absoluta y la variación relativa. Vamos de vuelta con eso. Variación absoluta es la diferencia del valor de una variable en distintos momentos del tiempo. Son 1000, 1200, 1300, 900. Lo que vimos, por ejemplo, acá, de flujo. Ahí va. Lo que vimos acá, 43.000 autos, 40.000 autos, hay 3.000 menos, 6.000 menos. Eso es una variación absoluta. Bien. La variación relativa es qué porcentaje implica esa variación respecto al año que tomo como inicio o base. ¿Sí? Entonces, yo tengo una variable en el periodo T, voy al T-1, que es el anterior, ¿sí? Y veo cómo fue el cociente, cómo fue esa variación. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a un ejemplo con datos de INE. Acá yo tengo el PIB. Está en miles de pesos a precios corrientes. Esto ya lo sabemos leer, porque dice, el Producto Bruto Interno, me están diciendo, todo lo que la economía produjo en miles de pesos corrientes. O sea que acá todos tienen distinto poder de compra. Y acá me dicen cómo está en miles, ¿no? Esto habría que ponerle 3 ceros cada uno. Bueno, va creciendo. Pero para hacer la comparación correcta, yo tendría que esto llevarlo a precios constantes. ¿Sí? Sacarle el efecto inflacionario. ¿Bien? Y para sacarle el efecto inflacionario yo voy a tener que usar un índice de precio, algo que me permita ver cómo cambia la inflación. O sea, yo puedo decir, bueno, yo si tengo una economía, me interesa la inflación, la tengo que medir. Bueno, eso se hace con un índice. Un índice de precios, ¿qué se hace? Acá no está todo explicado, se forma una canasta de consumo y esa canasta se la va midiendo cuánto vale todos los meses. Por ejemplo, vamos a Uruguay. Bueno, está la canasta, que cada tanto hay que revisarla, porque tiene tanto de alimentos, tanto de vestimenta, tanto de medicamentos, tanto de vivienda, tanto de educación, etcétera, etcétera. Y el INE todos los meses tiene que relevar esos precios y ver cuánto vale. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuánto vale, va a ver cómo cambió de un mes a otro. Y ahí se ve la variación del IPC de julio. ¿Está? Entonces acá me faltó poner la variación, acá sería el IPC de julio, que va a ser el valor de la canasta en julio del 22, el IPC de julio, dividido el valor de la canasta en julio, ahí ese menos 1 no va, por 100. ¿Está? ¿Sí? En realidad acá tendría que decir, vamos a corregir esto, tendría que decir, valor de la canasta en julio 22 dividido valor de la canasta en el periodo base, hay que borrar ese menos 1 por 100. Acá año base. ¿Está? Bien, por 100. Acá esto hay que cambiar. Bien. Entonces, si yo quiero ver la variación del IPC, ahora sí de ver la variación, digo, si la canasta costó 44.370 en julio y valía 43.500 en junio, hago este cociente del recto 1 y multiplico por 2 y me da que fue un 2%. Estos son inventos, ¿tá? No es así. Ahora vamos a ver porque esto me lo da el INE. Usted no es que hagamos cuenta. Es la idea. Bien, acá hay que corregir alguna cosita, ¿tá? Acá tiene que decir año base y se tiene que ir sin ese menos. Bien. Entonces, índice de precios e inflación.
¿Qué es la inflación? Que no la definimos, todos sabemos, vamos a poner una definición, que es la que no hay dos definiciones, o no hay demasiada discrepancia en la definición. La inflación es un aumento generalizado, o sea que tiene que ser generalizado, tiene que ser de todos, y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía durante el tiempo. O sea, no es que aumenta un precio, es que aumentan todos y que ese aumento no es una única vez, ese aumento se va dando y se da de forma continua. Mediante un índice se va a medir la evolución de los precios en la economía, se va a ir midiendo. Entonces, dentro de la economía uruguaya existen muchos índices, índice de precios mayorista, índice de precios de la construcción, etc. El más utilizado, y que utilizamos la mayoría de los comunes, es el índice de precios al consumo, el IPC. ¿Bien? El IPC mide la evolución de los precios y en base a ello se calcula la inflación. Bárbaro. Entonces yo traje cosas que aparecen en el INE. ¿Tá? Yo que voy a ir, yo entro a la página del INE, esto es libre. Voy a sacar un boletín técnico. Esto es lo que va a ver en la página del INE, voy a ir a la página del INE, voy a elegir una pestañita que diga precios, precios y salarios o precios y no sé qué. Voy y todos los tercer o cuarto día hábil del mes sale este informe. ¿Tá? Incluso si yo quiero saber cuándo va a salir el que me diga la inflación de agosto, va a salir en septiembre, ¿no? Porque tiene que estar terminado agosto. Va a salir 3, 4. Si no voy, me fijo una cosa que se llama calendario de divulgación y me fijo. Y ahí el INE me saca un boletín técnico. Índice de precios de consumo, julio 22. Este es el último disponible. ¿Tá? Porque agosto no terminó. Este salió los primeros días de agosto. ¿Y qué me dicen? El IPC de julio del 22 registró una variación mensual del 0,77, o sea que fue menos de un 1%. 0,77. Acumular el año, o sea, de enero, incluyendo julio, va a 6,86, casi 7%. Casi 7% en 7 meses. Y en los últimos 12 meses no son el último año, son los últimos 12 meses con julio incluido. O sea que incluye desde agosto del 21 a julio del 22. ¿Está? En esos 12 meses hay 9,56. Estamos un cachito abajo del 10%. Y el 10% siempre es como una cosa que ningún gobierno quiere pasar el 10%. ¿Está? Por las dos cifras, porque algunas cláusulas se deben disparar, etcétera, etcétera. Y bueno, y parece que las dos cifras somos un poco quinieros también. Entonces, el índice general, esto es lo que dio lo que yo antes les mostraba, que medían la canasta, la comparaban contra el base, la multiplicaban por 100. ¿Está? La variación mensual, la variación acumulada en el año, la acumulada en el año en el 2022, y la de los 12 meses. Esto es un recorte, no lo puse yo, es un recorte así del informe del INE. Bien, acá después en ese mismo informe me dan un gráfico que es siempre el mismo. ¿Qué me ponen? La del mes, la que va en el año y la de los últimos 12 meses. Y hacen esto, este numerito es el que hicieron en el informe de julio para el año pasado, y el celeste, es el de julio de este año. O sea que la inflación de julio, si comparo julio 21, julio 22, es más alto la del 22. Si comparo los 7 primeros meses, 21, 7 primeros meses 22, es más alto el 22. Y los 12 meses acumulados a este julio y lo que se había acumulado en el julio anterior, 9,56 contra 7,30. Estábamos mejor con pandemia. Estábamos mejor con pandemia. Venimos, todo viene para arriba, ¿no? Hay que poner un freno ahí, me parece, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? ¿Cómo se lee esta gráfica? A ver si hay alguna ahí en el chat, algo. ¿Alguna cosa que se entiende? No, ¿quieren que repita algo? Bueno, no tenemos ninguna respuesta de chat. Se quedan sin teclado. ¿No? Ana Rosa es la... Ana Rosa. Se entiende, Ricardo. Bien, gracias, Ricardo. Bien. Entonces, ahora seguimos. También en la publicación del INE, ¿no? Un cuadro comparativo de índices. A veces las cosas se repiten, ¿está? Pero lo mismo que ha puesto recién, acá lo ponen como tabla. ¿Lo ven? No es nada nuevo.
O sea que, en otras palabras, esta tabla es la que le da origen a esta gráfica. ¿Está? Bien, el informe es chiquito, son 1 o 2 páginas. Y acá, ¿qué me dicen? Acá van un poquito más adentro. Estos son, el IPC, ¿se acuerdan que yo le dije que era una canasta? Estos son los componentes de esa canasta. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prenda de vestir y calzado, vivienda, muebles, artículos, salud, transporte, comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, y bienes y servicios diversos. Estos son todos los componentes del IPC. Capaz que hay más, pero estos son los que nos muestran acá. ¿Tá? Yo no me acuerdo si hay más o no, pero estos son los principales. Esta acá es el IPC general. Después me dicen alimentos y bebidas no alcohólicas. Acá ven que en más oscuro, estamos en tonos de azules y celeste, más oscuro es este año, más claro es el año anterior. ¿Bien? Entonces vemos que en alimentos y bebidas es más alto este año, en bebidas alcohólicas y tabaco también es más alto este año, porque acá una negativo. En prenda de vestir es más alto, en los 2 años, en julio cayeron, pero cayó menos este año. En vivienda es más alto este año, muebles y artículos de hogar también. Salud es bastante más grande este año, la variación del mes. Sea negativo que es más barato. Sea negativo que bajó el precio. Acá me preguntan si es más barato. Eso bajó de prenda de vestir en julio, ¿no? ¿Está? Lo que están midiendo. Acá, si lo ven, es el transporte, lo primero que vemos que fue mayor el crecimiento del año 21 respecto al 22. Acá, bien, acá me dicen, ¿por qué bebidas alcohólicas y tabaco si supone que la población ha dejado de consumir tabaco por la campaña del Estado? Está bien eso, la gente debe consumir menos, pero la canasta del INE no la ha cambiado, ¿sí? O sea que la canasta se sigue manteniendo igual. Lo que se mide es una canasta que intenta representar patrones de consumo. Hasta que no se cambie eso, ahí va a aparecer. O sea que las cantidades se siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Creo que desde el 2006. Habría que actualizarlo. Pero está muy bien la pregunta. Cuando se actualice ahí se verá reflejado eso. ¿Bien? Igualmente se verá reflejado en una medición, porque luego la siguiente medición va a ser con el nuevo cantidades consumidas. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tengo para mostrarles, veníamos hablando de índice de precio, pero se pueden hacer índices de otra cosa. Esto es un índice de pobreza. No para que nos quedemos en los índices no solo el precio, un índice de pobreza, eso también. Bueno, acá me muestran un índice de pobreza. No me dan exactamente el índice, sino que me hacen un gráfico. Me reparten los municipios de Montevideo y me dicen el índice cuánto da. Me dicen que los que están en amarillo, por decirlo de alguna manera, están entre 0.5 y 3.1. Son el C y el CH, que parece que son los valores más bajos. Después tenemos de 3.2 a 11.5. Después hay que ver bien ese esto de acá, y de 11.6 y más, todo esto de acá. Lo que me puedo quedar de esto es que los municipios más pobres son los del norte, por decirlo de alguna manera, y oeste de Montevideo, y el sur y la Guada, y no sé qué barrios son acá. Esto parece que es algo popular, ¿no? Tito la pinta, pues de acuerdo así, pero no sé, capaz que no es así, ¿está? Pero esto de acá son los menos. Ciudad Vieja, Barrio Sur, etc. Palermo, son estos acá, y esto parece acá que es Carrasco Norte, etc. Yo creo que esto es porque tenemos una franja muy rica acá, pero también tenemos una franja acá que tiene cierta. Ahí vemos que hace un efecto promedio. Pero la idea es que hagamos esto. Después, si quieren pagar pobreza y eso, vemos qué es lo que se mide con pobreza. ¿Qué es lo que se mide? Después, si estamos de acuerdo si es pobreza o no es pobreza, es otro tema. ¿Está? Bien. Entonces, bárbaro. Vinimos acá, por ejemplo, y dijimos, bueno, en un momento estaba acá y dijimos, bueno, el porcentaje de personas activas, ocupados y los desocupados. Bien, pero esto, yo para saber tendría que preguntarle a todos los por ejemplo, para saber los ocupados tendría que preguntarle
a todas las personas, si están trabajando o no, y después hacer un cociente entre el total de la población o entre la población activa, depende de cómo lo quieran medir. Bien, pero tendría que preguntarle uno a uno. Y para preguntarle uno a uno en el mismo momento, la única forma que hay es hacer un censo. ¿Sí? Es hacer un censo, que incluso ya han cambiado las metodologías, pero antes que hacía un día en el año, se frenaba toda la economía, salían los encuestadores y censaban a toda la población y les hacían preguntas, entre esas, si trabajaban o no trabajaban. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ahora, eso primeramente, no es tan fácil de hacer. ¿tá? Segundo, bien, es una tarea un poco complicada y costosa. Y tercero, poder tener otras limitantes. ¿tá? Entonces, ¿cómo se toman esos datos? Lo vamos a ver en el punto 6. ¿Cómo se trabajan y cómo se hace para llegar a esos datos? Para, en base a parte de la población, tratar de proyectar los datos, lo vamos a ver en el punto 6. Ahora lo que vamos a ver se toman los datos de alguna manera, se reciben, y yo digo, bueno, yo quiero, por ejemplo, sacar a ver qué puedo estar interesado de decir, bueno, el promedio de calificaciones de los estudiantes de la Facultad de Economía en la materia Introducción a la Estadística. ¿Sí? Entonces yo tengo que agarrar y ver qué se sacó cada uno, y yo no puedo hacer un informe diciendo, mira, Juan, empiezo con Álvarez se sacó tanto, no sé, Antunes se sacó tanto. Yo no puedo, porque serían 2.000 o 3.000 números. Entonces yo lo que tengo que hacer con todos esos datos es tratar de buscar medidas que me resuman un poco la performance. Entonces, cuando se trabaja con gran cantidad de datos, ¿sí? Gran cantidad de datos, para hacerlos comprensibles, lo que yo tengo que hacer es agarrar y decir, bueno, es encontrar algún patrón que me pueda resumir alguna información. Entonces, la medida de resumen lo que intentan en una única cifra expresarme cosas, darme idea de dónde estoy parado. Entonces va a ser muy difícil que un único número me describa todo de una manera súper clara. Entonces vamos a tener distintos tipos de medidas de resumen. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Todas estas las han escuchado hablar seguro. ¿Sí? Todas las han escuchado hablar. Por ejemplo, la media, que es el promedio. Por ejemplo, la mediana, que es la observación que está en el centro de todos los valores. Y por ejemplo, la moda, la palabra moda, todos la conocemos. Cuando decimos que unos zapatos están de moda, es porque son los que más usa la gente, los que más se venden. En términos estadísticos, si yo digo que en Facultad de Ciencias Económicas, en Introducción a la Estadística, la moda es 7, es que la mayor parte de calificaciones son 7. No quiere decir que no haya 1 ni 12, pero el dato que más se repite es el 7. Eso es la moda cuando estamos hablando en términos estadísticos. ¿Bien? Entonces, pero eso me da una posición central. Supónganse lo siguiente. Vamos a inventar que estos son datos de dos grupos de estudiantes. El grupo naranja, que está en el salón de allá, y el grupo celeste o azul, que es el salón de aquí. Si ustedes tienen que elegir de cuál les gustaría ser el docente a ustedes, o cuál les gustaría que sea lo que se dé en su institución educativa, etc., ¿no? Hay desde 1 hasta 11. Nadie sacó 12, ¿está? Desde 1 hasta 11. ¿Qué les parece? ¿Cuál ustedes les parecería que estaría más adecuado? Capaz que le da lo mismo, pero si pudiésemos un poquito, bueno, yo prefiero este y otro, y porque los escucho. Acá me dicen que prefieren el azul. La gente que está lejos, ¿cuál prefiere?
Ninguno. No saben la masteta. No sacan ni 0, ni 1, ni 2. Bueno, vamos a seguir hablando entonces. ¿Qué pasa? Si yo me pongo a fijarme, acá yo más o menos el promedio va a estar en 5, en los azules. ¿Sí? Prefiero el naranja porque hay más personas. ¿Habrá más personas, les parece? Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para mí que es la misma. Para mí que ambos son 9. Y si fueran los dos 9, descreo de los azules. Está bien. Está bien. No votamos azules. Bueno, bien, me gustó también eso. Entonces, descreo de los azules. Entonces, ¿qué digo? Digo, bueno, el promedio es el mismo. Bárbaro. O sea que, si yo digo, la media es el mismo. Bien, la media es el mismo. El naranja me parece más real también, es verdad. La descreo de los azules, el naranja me parece más real. Bueno, pero vamos a suponer que los dos son reales. ¿Sí? Los dos, está bien. Y puede seguramente el naranja sea más razonable que este. Los dos tienen el mismo promedio. La mediana, ¿qué es? Es un valor que me deja la misma cantidad de datos para abajo de él que para arriba. Entonces yo me paro acá y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces yo me paro acá, queda el primero de estos, 4 para acá y más o menos 4 para acá. O sea que y acá lo mismo, me queda 1 y 1. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que estos valores sean el mismo promedio, la misma mediana y a la misma moda, pero todos estos son más dispersos, que es más lo que pasa en la realidad, es verdad. En la realidad pasa más esto que esto. ¿Sí? Entonces, las medidas de posición, estas de acá, tienen que ser complementadas con medidas que median qué tan dispersos están los datos. Y esos son el segundo tipo de medidas, que son las medidas de dispersión. Que no vamos a hablar mucho, pero el rango ¿qué sería? El rango de este es entre 1 y 11, es 10. Este es entre 4 y 7. No son mejores. Ahí va, ¿entendés? Este tiene menor rango que este. Por tanto, si el rango de este es 3 y el rango de este es 10, el rango me va a decir que el naranja es más disperso que el otro. La varianza lo que me mide son distancias al cuadrado del promedio. Y la desviación estándar es la prima hermana, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Bien? Entonces, las medidas de resumen, tengo las de posición central, pero no me puedo quedar solo con esa. Tengo que acompañarla de otras que la complementan, que son las de dispersión. Y después tengo las medidas de posición. Todas estas las conocen seguro. Entonces yo lo que hago es decir, bueno, toda la distribución de los datos lo voy pegando como hachazos cortitos y voy armando subgrupitos. ¿Sí? La más conocida son los percentiles. Yo puedo dividirlo en 100 pedacitos si quiero. ¿Sí? Pero también lo más conocido que son los cuartiles, que es dividir en 4. Entonces sigo el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer y cuartil, el segundo, el tercero y el último, el cuarto. ¿Sí? Entonces, el segundo cuartil es el que de él para abajo queda el 50% y de él para arriba queda el 50%. Esa es la mediana, es lo mismo. ¿Bien? Y los quintiles, si lo quiero dividir, es de a 20%. Entonces, ¿qué es el séptimo decil, por ejemplo? Decil, que es, agarro todos los datos y divido en 10 pedacitos. El séptimo decil quiere decir que es el séptimo, hay 3 para arriba y 7 para abajo. Bueno, esto quiere decir que hay un 70% de las observaciones que están para abajo de ese valor y un 30% para arriba. Si, por ejemplo, fueran el ingreso, salarios, ordeno las personas de Uruguay, de que gana menos y gana más. Es lo que tengo que hacer. De que gana menos porque gana más. El séptimo decil, ¿qué quiere decir? Que la persona que está en el séptimo decil, hay 70% gana menos que él y 30% gana más. En educación, el primer decil, en cuanto a ingreso, estoy diciendo aquellos alumnos que tienen una situación económica que es el 10% más pobre. ¿Sí? Sí. El 90% más rico es al revés. El decil 9 son alumnos que el 90% tiene ingresos menores y un 10 tiene ingresos mayores.
¿Entienden la idea? Más o menos, gente de ahí del chat. Bueno, seguimos viaje entonces. Y estas son unidades técnicas que nos encontramos en informes referidos a cuestiones económicas. Ahí va. Esto lo vas a encontrar fundamentalmente, por ejemplo, cuando se hizo el impuesto a la renta, ¿no? Vieron que el impuesto a la renta tiene un mínimo no imponible. ¿Bien? El mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir el mínimo no imponible? Que es un valor que vos no tributás impuesto a la renta. Si vos ganás menos de 36.000 pesos nominales, que no es mucho, ¿no? No pagás impuesto a la renta. Entonces, de los que ganan 36 en adelante empiezan a tributar por lo que se excede. Entonces, ¿qué se hizo? Se ordenaron los sueldos cuando se diseñó el impuesto y se dijo, bueno, vamos a decir que, no sé, no me acuerdo el número, pero el 60% de la población no pague. Quiere decir que el 60% de la población ganaba menos de ese dinero. Era el sexto decil. ¿Tá? Entonces, bueno, que decil quiere decir que hacer partecita de 10. Y lo que estás midiendo, si estás viendo salarios, ordenás del que gana menos al que gana más. El primer decil quiere decir el 10% gana menos. O sea que hay 90% gana más. El segundo decil quiere decir desde 0 pesos hasta ese valor está el 20% de los trabajadores. ¿Sí? Más o menos ahora se entendió. Igual es un concepto que tampoco es para que... No, se entiende. Te decía que habitualmente se encuentran en informes de carácter económico. En el informe de carácter económico... usamos el porcentaje que encuentras. Ahí va. Me dicen que esto se encuentra en informes de carácter económico. Sí, se encuentran ahí, pero por ejemplo, yo he visto que el INED, que es el Instituto de Evaluación Educativa, hace comparaciones entre, por ejemplo, alumnos de tal decil con alumnos de tal decil y ven cómo les fue o cuántos completaron sexto de liceo, cuántos. ¿Entienden? Entonces están comparando y decir, bueno, los que ganan más, el tanto por ciento más rico con el tanto por ciento más pobre. ¿Ah? Bien. Bien. Y como cuantifican, no pobreza, de menor, si dice el decil 1 es el 10% de los que tienen menos ingresos. El decil 90 es decir, el que tiene el 90% más rico. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces, bien. Muestreo en ciencias sociales. ¿Por qué puse esto? No es exactamente algo económico, sino esto es más bien estadístico. ¿Qué quiere decir muestreo? La población en todo su conjunto no la puedo trabajar siempre. Yo no puedo agarrar una población de lo que sea. Población es todo el universo. Por ejemplo, si yo estuviera en primaria, todos los estudiantes de primaria serían mi población. Yo capaz que no puedo evaluarlos todos juntos. No puedo hacer una prueba como las pruebas PISA, que a veces no sé si se hacen siempre a todos, pero hay años donde se hacen a pedacitos a determinados grupos. Y se hace alguna muestra, etc. Entonces, el muestreo es un proceso donde, como una muestra de un medicamento, que son poquitas pastillas, bueno, esto es lo mismo. Se toma un pedacito de una población, se estudia, se hace la media, la varianza, lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera estudiar los estudiantes de ciencias económicas, capaz que son 15.000 con el escrito. Yo no puedo agarrar de hacer 15.000. Capaz que tomo una muestra y le pregunto, ¿trabajás? ¿Con quién vivís? ¿Cuántas horas estudiadas? ¿Qué tan lejos vivís del centro de estudio? Un montón de... Y en base a ese muestreo, llego al resultado, digo, en promedio estudian por semana tanto. Pero es esa porción de la población. Que después, si yo hago técnicas de muestreo, uso adecuadamente la estadística, yo puedo, a través de esa población de 300 estudiantes, 200 estudiantes, proyectarlo a toda la población. Obviamente que cuando yo haga ese muestreo, no puedo agarrar todos alumnos de 18 años, ni todos que vivan en el barrio Positos, ni todos que vivan en el barrio del Cerro, ni todos que no trabajen. Yo tengo que tener una forma de hacer la selección o el sorteo de los integrantes de esa muestra que me garantice que estoy teniendo cierta representatividad. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, el muestreo es un proceso que es utilizado, que es una muestra finita, una muestra pequeña de una población para estimar valores para toda la población. ¿Tá? ¿Y por qué se utiliza el muestreo?
Yo como no está muy charlatán, le voy a contestar yo. ¿Por qué se utiliza el muestreo? Primero que nada, porque trabajar con toda la población capaz que no se puede, capaz que es muy costoso y capaz que es contra la lógica. ¿Por qué? Innecesario. Innecesario, porque si yo soy Conaprole, por ejemplo, yo, si quiero hacer un control de calidad de mis productos, yo tendría que agarrar mis yogures, elegirlos y testearlos, ver cuánta tiene grasa, ver cuánta tiene de sodio, no sé, lo que. Pero yo no puedo agarrar y decir, voy a estudiar todos los yogures que produzco, porque yo los produzco para vender. ¿Entendés? Entonces, lo que quiero hacer es, no puedo trabajar con toda la población, porque implica retirarlos de la venta. ¿Entienden la idea? Aunque se pudiera, de repente no es razonable hacerlo. ¿Está? Bien. Entonces, cuando se estudia la población, que es la siguiente, cuando se estudia la población, ¿cómo se llama ese proceso? El censo. ¿Sí? Bárbaro. Pero si no hago un censo, voy a tener que trabajar con muestreo. Y después con el muestreo hacer inferencia. Inferencia es decir, de la muestra, llevar los resultados a toda la población. El muestreo es una técnica estadística, ¿sí? Se selecciona, no solo se selecciona al azar, sino que se utiliza el tema de probabilidad, y el investigador tiene que saber un poco lo que hace, y lo que se hace es tratar de estimar valores para toda la población. Pero como yo en una población chiquita, por ejemplo, cuando se hace una encuesta para ver si sale o no un referéndum, capaz que un plebiscito, estudian a 2.000 personas de todo el país, de distintas clases sociales, de distintas ciudades, ¿sí? Cuando se hace esas 2.000 personas, después se dice cómo va a salir el plebiscito a nivel de todo el país. Pero no se va a decir, va a sacar la opción que está a favor, va a sacar 23%, no. Se va a sacar 23%, pero va a tener un más menos. Ese más menos es el margen de error, ¿sí? Que en realidad técnicamente se llama la precisión. Vos decís 23 más 2 más 2. 2 para abajo, 2 para arriba, ¿no? No puede ser 2 para abajo y 5 para arriba. Eso es entrada generalmente. Entonces, 23 puede estar entre 21 y 25. 23 menos 2, 21. 23 más 2, 25. Ahí va a estar. Y yo le asigno una confianza. Puede ser que le erre, con un 90 y pico de confianza, 95% de confianza, 99% de confianza. Le puedo ahorrar, o sea, hay chance, hay un 1% que no caiga ahí. ¿Está? ¿Entienden la idea? ¿Sí? Tal cual. Entonces, ¿por qué existe diferencia entre los propios encuestadores? Vos decís, la encuesta de cifra, por el nombre, no estamos en la radio, las cuentas de Factum, la encuesta de radar, y no te da lo mismo, te dan parecido, no te da lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque todos toman una muestra distinta, todos tienen distinto tamaño de muestra, y exactamente, incluso si Factum hiciera hoy la encuesta, le va a dar un número, y si la hicieran mañana, le va a dar un número un poco parecido, pero igual, porque la gente que va a sortear es otra. ¿Está? Entonces, ni siquiera la misma empresa haciéndolo, repitiendo el mismo mecanismo, le va a dar lo mismo. ¿Está? Entonces, eso es ciencias sociales que hay que saber trabajar con el error. ¿Bien? Entonces, el mercado de trabajo, yo se lo mostré. Está por llegar. Yo se lo mostré acá, este 49,5, el papá. Esto no es que le preguntaban a tal uruguayo. El INE no le preguntó, hizo una encuesta, ¿sí? Que se llama encuesta continua de hogares. Una encuesta es, se hizo una encuesta y se le aplicó una muestra. Entonces hizo un procedimiento de muestreo, ¿sí? Y entonces el mercado de trabajo se hace esto. ¿Y qué es el mercado de trabajo? El mercado de trabajo es un lugar donde se encuentra la gente que quiere trabajar con la gente que necesita personas para trabajar, ¿sí? Entonces, la demanda viene por el lado de las empresas en el sentido amplio, ¿no? Porque también puede ser el gobierno, ¿sí? Y por otro lado están las personas que están dispuestas a trabajar.
por el trabajo se acuerdan varias condiciones, pero la principal, que es el salario, ¿sí? Entonces, la demanda, quien oferta el trabajo, que somos las personas, nos va a interesar en el trabajo, pero va a depender del salario. Si el salario es más atractivo, va a haber más gente interesada en trabajar. Si es menos atractivo, va a haber gente menos interesada. Eso en principio estaríamos todos de acuerdo, ¿tá? Y después, la demanda es qué cantidad de personas están dispuestas a contratar las empresas. Y también está influenciada por el salario, pero no solo por el salario, por lo que la productividad que le den sus trabajadores a la empresa, los precios a los cuales ellos pueden vender y cómo está el mercado afuera, ¿no? Porque si afuera hay un buen poder adquisitivo, la empresa va a tener cierta facilidad para colocar sus productos. ¿Bien? Entonces, una primera pregunta que se la dejo acá, porque acá esto es lindo para debatir mucho. ¿Es el trabajo una mercancía más? ¿Es lo mismo el trabajo que el arroz? ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo tipo de producto? ¿Sí? Bueno, ahí hay un lindo para ponerse a charlar. ¿Sí? Bueno, entonces, a nivel de toda la economía, la dejamos ahí picando, la contratan ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay distintas visiones entre distintas escuelas del pensamiento económico, y ahí pues tienen rato para discutir. En la teoría y de la formación que tenés, seguramente te paraste de esos paradigmas como para debatir. Desde la realidad encontramos empresas que convergen en bolsas de trabajo que ofrecen a las empresas e industrias que vos te acercás a ellos para que te ofrezcan un trabajo a través de ellas, lo cual nos demuestra que convirtieron el trabajo en una mercancía, con lo cual ellos construyen su pensamiento de comercio, ¿no? Ahí va. Antes capaz no existía eso, pero hoy por hoy existe y está claro. Ahora, acá tu compañero me dice que hay gente que se dedica a tratar de trabajar, convertir el trabajo como una mercancía, porque conectan personas interesadas en trabajar con empresas demandantes. Bueno, es linda, va a ser un buen debate esto, ¿tá? Entonces, la oferta del mercado de trabajo resulta, a ver el chat que nos dice, sí, tal cual, me dicen, sí, es lindo, ¿no? Para ver si se debate o no, porque también está el debate es, ¿por qué contrata a alguien, por qué una empresa contrata a alguien para trabajar? ¿Qué le implica eso a la empresa y qué le reporta? Entonces, bueno, también. Entonces, la oferta, nosotros decimos, la oferta de trabajo son todos los que quieren trabajar. Y eso es como en toda la economía, la sumatoria es, a este salario, cuántos queremos trabajar, a este salario. Es como sumar cada una de las preferencias de las personas. Entonces, va a depender del nivel de salario, la preferencia del trabajador. Pero el trabajador, o la persona cuando está interesada en trabajar, dice, bueno, si yo trabajo, pierdo tiempo libre. En el libro de economía se llama de ocio, ¿no? ¿Está? Entonces, porque es la alternativa al trabajo. Y deja de tener otras cosas, eventos culturales, deportivos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, está, es lo que está en la web. Pero sabiendo de eso, no todos los que estén interesados en trabajar van a trabajar por el mismo salario. No es lo mismo un maestro que una persona que es mecánico, que otro que no tiene ninguna profesión, que otro que es médico, todos va a haber una diferenciación salarial. Un maestro en el ámbito público, un maestro en el ámbito privado. Ahí va. Siendo maestro. Maestro, ahí va, dependiendo del lugar también a donde pueda acceder, donde oferte, etcétera, etcétera. Entonces van a depender de características de la persona, también características de los factores, imperfecciones en los mercados. Los mercados no funcionan así, porque hay gente que sí pueda capaz de acceder a ofertar en ámbitos privados, a otros que no en público. También, hasta yo digo, a edades, ¿no? Hay determinados trabajos que con cierta edad ya no puedes postular, o no, y hay otros que sí, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, la diferencia cualitativa, las cualidades que tenga cada individuo, repercute
definitivamente el salario por la capacidad que tiene, ¿sí? En cuanto a temas mentales, físicos, de formación, de experiencia, etcétera, etcétera. Después lo último que quise poner antes de entrar en números es una palabra que siempre se escucha, cada tanto se escucha más, cada tanto se escucha menos. Es la flexibilidad en el mercado de trabajo. Porque nosotros cuando vimos, dice, no sé, acá una persona dice, no sé si me río o lloro, nosotros trabajamos al llegar a casa, no solo las horas que estábamos en la escuela, el liceo, Utus, etcétera, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es así. Entonces, flexibilidad en el mercado de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué flexibilidad en el mercado de trabajo? El mercado de trabajo tiene una cuestión particular y quién se usted para pensarla por lo siguiente. Nosotros dijimos, cuando vimos la oferta, demanda, competencia perfecta, dijimos, si hay más gente que demanda y poca oferta, el precio va a subir, ¿no? Entonces sube. Si hay poca demanda y mucha oferta, ¿sí? El precio va a bajar, ¿no? ¿Entiendes? Pero en el mercado de trabajo no es tan así, ¿no? Porque esos son mecanismos de ajuste del mercado. Pero supónganse que hubiera muchos maestros en un mercado cualquiera, sería que el salario baje. Pero ahí eso no es una cuestión tan fácil. No es exactamente el mismo mecanismo de ajuste, por más que lo hay. ¿Tá? Porque vos agarras a un maestro y decís, vos ahora sientes que ganas menos. ¿Tá? Entonces, hay mecanismos de ajuste, pero no es el mismo mecanismo de ajuste. ¿Sí? Entonces, la flexibilidad laboral o flexibilidad en el mercado de trabajo es un concepto que es la capacidad que tiene el mercado de trabajo para hacer los ajustes que a la lógica de competencia perfecta se deben hacer en ese mercado. ¿Tá? Yo no le quiero decir ni que esté a favor ni en contra, le quiero más o menos clarificar. Porque nadie podría decir que el mercado de trabajo es un mercado igual que el mercado de los autos 0 kilómetros. Ni igual que el mercado de, no sé, de la vestimenta. ¿Tá? Es un mercado distinto. El mecanismo de ajuste no podemos pensar que va a ser el mismo. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿cómo se procesaría el ajuste en el mercado de trabajo? Si lo dejáramos así libremente, si esto pudiera ajustar igual, capaz que cuando hay exceso de demanda subiría todo mucho, ¿sí? Incluso a veces cuando sube mucho los salarios también no hay ganas de subir más de la cuenta los salarios, ¿sí? No es que cuando algo anda volando o ves que, por ejemplo, en la construcción, cuando en algún sector del mundo, vas a ver en Uruguay, el auge de la construcción, los precios pues los salarios no hacen igual que eso. Ni tampoco cuando se derrumban, capaz de se derrumban, los salarios tampoco. Entonces son distintos los mecanismos. Entonces no nos podemos quedar con que van a ajustar igual que en otros mercados. ¿Bien? Entonces, salarios en el Uruguay. ¿Bien? Entonces, en el Uruguay existen dos mecanismos institucionales de fijación de salario. Primero que nada, hay un salario mínimo. Y segundo, hay consejos de salarios que fijan mínimo por sectores de economía y hasta por categoría. ¿Bien? Entonces, el salario mínimo nacional de Uruguay está en los 19.000 y algo de pesos, se ajusta todos los años. Y son 25 jornales y cómo se determina si se cobra o no. ¿Bien? Ajuste de salarios. Cuando los precios crecen, como pasa ahora, ¿qué quiere decir el precio crece? Que el IPC va subiendo. Si el precio crece, capaz que mi salario crece. Pero ¿será que mi poder de compra crece? ¿Cuándo crece mi poder de compra? ¿Cuándo se estabiliza o cuándo pierdo el poder de compra? Y si mi salario crece más que la inflación, yo ajusto más de lo que sube mi precio. Gano poder de compra. Si mi salario se ajusta igual que la inflación, mantengo el poder de compra. Si mi salario ajusta por debajo de la inflación, pierdo el poder de compra. Esa medición se llama salario real. ¿Bien? Entonces, la inflación, pero cuando yo hablo inflación, de IPC, no sé qué, yo dije, la inflación de julio la conocimos los primeros días de agosto. La de julio la vamos a conocer los primeros días, la de agosto la vamos a conocer los primeros días de septiembre. Siempre voy viendo el partido para atrás, pero cuando me ajustan el salario hoy,
me lo ajustan de acá a un año, ponele, pero los precios empiezan a subir. Y yo no sé cuándo van a subir los precios. ¿Entiende la idea? Entonces, yo ajusto una vez por año, una vez cada 6 meses, pero los precios suben todos los días. Entonces, y no me interesa mucho el pasado, me da una idea del pasado, pero a mí me interesa lo que va a pasar a futuro. Entonces, la inflación a veces juega mucho lo que se llaman las expectativas de inflación. Y esta diapo la puse al final porque me gustó mucho ponerla. Esto es un recorte del Banco Central. ¿Ah? Es una encuesta que se hace entre no abiertas, es una encuesta selectiva, supuestamente referente, empresas, consultoras, que te dice cuál es la expectativa de inflación que tienen. Esta fue antes hecha, un poquito antes de marzo del 18. Esta era la expectativa de inflación. Lo que está en gris es el rango meta. En gris que el gobierno que sea, ¿tá? Fijó este rango meta, más o menos. ¿Tá? Acá hay varios gobiernos, ¿no? Sí, está. El rango meta estaba entre 3,5 y 6,5. Después se achicó. ¿Tá? Y esta es la inflación esperada. ¿Qué esperaban los economistas? Que estuvieran afuera del rango meta. ¿Sí? Acá, en junio, ¿sí? Y acá bajando. Y esperaban que estuviera, ¿sí? Por acá. Estamos acá nosotros, ¿no? En marzo estuviera por acá. ¿Está? Y no está por acá, ¿eh? La expectativa que hizo, está por acá arriba la inflación, ¿no? Entonces, las expectativas, todos esperaban que iba a haber menos inflación de la que hay efectivamente hoy. O sea que si yo ajusté en base a esa expectativa y la erré como acá, perdí salario real. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Entonces, hay muchas veces que hablan de la inflación esperada. Esto está bueno hacer. ¿Qué esperaba vos y qué pasó? ¿Ah? Acá vemos que lo dan. ¿Ah? ¿Se entendió? ¿Bien? La idea. Acá más o menos le pegaron. ¿Ah? Pero acá siguió por acá arriba, no cayó. Esperaban que después bajara. ¿Está? Bien. Entonces, índice medio de salarios. El índice medio de salarios es a nivel de toda la economía, estamos hablando de mercado de trabajo, se dice cómo vienen evolucionando el salario. ¿Está? Entonces tenemos acá, esto es de línea también, el índice medio de salario real. Esto es 0, ¿no? Acá está como en negativo. ¿Lo ven? Menos 0,5, menos 1, menos 1,5, menos 2. El índice medio de salario real, este es de toda la economía. En junio 22, ¿sí? La variación en los últimos 12 meses es menos 1,61. O sea que hay casi un 1,5% de pérdida de salario real. El año pasado ya había pérdida. Esto es el año anterior, en junio. Acá está separado sector privado y sector público. El sector privado perdió más en 2022, el sector público más en 2021. Bueno, acá habría que ver cómo juega ese adelanto y esas cosas que se dio en 2022, pero en definitiva el partido viene en pérdida salario real. ¿Tá? Esto es lo que está pasando en este momento. Esto no viene a ser nada, ningún diagnóstico político, nada. Estos son los datos ahora. ¿Tá? Y estamos hablando de salario real. Si capaz dentro de 3 años perdemos otra gráfica. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿cómo se mide el salario real? Esto es un pedazo de lo que reporta el INE, es un pedazo de una planilla Excel que todos los meses saca el INE. Y acá te va diciendo cómo va el número de índice, 133, 134, 37, 35, 34. Entonces, ¿cómo va evolucionando el índice? Se hace la misma canasta, te dice la variación mensual, la acumulada del año y la de los últimos 12 meses. Nos conviene ver esto porque yo corté para que se viera. Este es el 1,61 que veríamos recién. ¿Sí? El 1,61, pero los últimos 12 meses cerrados acá, todos vienen con pérdida de salario real. Y todo parece que va a seguir así por un tiempo, que no son observaciones puntuales. ¿Tá? Entonces ahí pueden ir a consultar también al INE. Y esto se calcula desde el mismo de 68. ¿Tá? Así que tienen algún datito para ver. Bien, acá lo mismo. Variaciones porcentuales en junio del índice IMS, el índice medio de salario, junio 21, junio 22, las cosas salariales van un poco más atrás que la de inflación, no sale tan rápido. Entonces tenés
La variación anual, 4,15, 21, 5,37. Esto es nominal, ¿no? 6,43, 7,52. Pero vemos que la inflación estaba cerca de 9 y algo, ¿no? Entonces, ¿por qué es un 9 y algo? Porque tenés 9 inflación y subís 7,52. ¿Entienden? Entonces, si vos subís 9 con algo los precios, vos subís 7,50 el promedio salario, está ajustando menos que la inflación. Después vamos a otros términos, esto es más bien contable. El salario líquido es el salario nominal menos, es un signo menos, deducciones. ¿Qué son las deducciones? El Montepío, que es el aporte jubilatorio, el FONASA, que depende de la condición del trabajador, probablemente el 13 y el 8, de qué depende de cuánto cobres vos, si cobrás más de 2,5 BPC o menos de 2,5 BPC, y a su vez si tenés hijos a cargo menor de 18 años, y si tributás por tu cónyuge o concubino. Después un 0,10 el fondo de reconversión laboral y el IRPF que va a depender, puede ser 0, 10, las tasas que sea. Principales indicadores del mercado de trabajo, y esto es lo último que vamos a ver. Todo esto sale de la encuesta continua de hogares. Como es una encuesta continua de hogares, encuesta, se hace una muestra, parte de la población. O sea que el número que va a dar no es un número exacto, va a tener un más menos. Entonces yo no puedo decir que el desempleo es 8,7, no. Puede estar entre 8,4, ¿sí? Y 9. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Entonces, primero que nada, para hacer cosas de trabajo se toma la población económicamente activa, son las personas mayores de 14 años. ¿Sí? Las personas económicamente inactivas son las personas menores de 14 años, ¿sí? Que no están ocupadas en la profesión y tampoco buscan empleo durante el periodo de referencia. ¿Está? Los menores y los que no buscan empleo. ¿Está? ¿Sí? Entonces, tenemos la tasa de actividad, que es la población económicamente activa, sobre la población en edad de trabajo, o sea, serían los que buscan trabajo mayor de 14 sobre los total mayor de 14%. La tasa de empleo son los ocupados dividido la población en edad de trabajar, por 100. ¿Está? Para llevarlo. La tasa de desempleo, desocupados, dividido la población económicamente activa. ¿Sí? No quiere decir que si hay un 8% de desempleos, 8% de 3.400.000, no, es 8% de 2.700.000, que son los que están en edad de trabajar. Tasa de actividad, ¿sí? La tasa de actividad es la gente que, población económicamente activa, dividido población en edad de trabajar, saco a los menores de 14. Mirá cómo era, años 70, años 79, creo que este número acá está mal, ¿está? Es 48, ambos sexos, 48, 52, 59, 60, 61. ¿Está? La femenina fue creciendo. Este número debe ser 73, esto es un libro, debe ser tan mal tipiado. 27, 51. O sea que en el año 99 había crecido bastante respecto al 70. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar el dato de este mismo dato para ahora. Y no subió tanto, es 54. O sea que en estos últimos 20 años no hubo una gran... O sea que a veces cuando el vuelco de las mujeres en el mercado de trabajo en Uruguay ocurrió antes. Creo que estamos contando el relato bien atrasado. ¿Tá? Entonces, 70% de los hombres, 54% de las mujeres. Y el desempleo de las mujeres es más alto. Bien. También te lo puede dar tasa de desempleo por sexo. Esto es corto, ¿no? Pero si vemos, hay una tendencia creciente en ambos lados. Igual son pocos datos, ¿no? No podemos hablar tanto de tendencia. Pero esto también es del mismo informe. Bien. Y acá es por edad. También te lo da por edad. Tasa de actividad. Si ustedes ven, las tasas de actividad más fuertes están acá. Después de los 25 años. Y hasta los 54. Acá está la fuerte tasa de actividad, ¿sí? Y vemos que el desempleo acá es alto. Es bravo enganchar un primer trabajo, parece. Zafamos. ¿Sí? Zafamos, pero no tanto. Pero después, si acá caes el desempleo, debe ser más largo que encontrar un empleo que acá. Habría que medir otras cosas, ¿está? Bien. Y otra información que está dando, por ejemplo, ahora, se está dando ahora, bueno, para no traer tantas cosas viejas, tema de teletrabajo, por rama de actividad total del país,
¿sí? Que es un índice. Habría que revisar bien que de atrás o no, pero el traje para que genera incertidumbre. Pero obviamente, teletrabajo, no va a haber un dato que haya decir, toco el botón y me dice cuánto están teletrabajando. Tienen que haber hecho una encuesta, haber medido, haber preguntado, y tiene un más o menos siempre. ¿Sí? Como todo en ciencias sociales. Bien, entonces, preguntas, porque son y 57 y cumplimos todo lo que teníamos que hacer. Creo que andamos bien, estamos metiendo bien el tiempo. Dudas que quieran plantear, cosas que nos quieran transmitir. Somos 15, pero 15 variantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, les anunciamos que el próximo martes, misma hora, mismo canal, nos vamos a estar viendo por acá. Así que les agradecemos a toda la presencia, si alguno quiere decir algo o escribir algo, se recibe todo. Bueno. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, le dejamos por ahí, vamos arriba, hasta luego. Saludos a todos, saludos a todos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, que pases bien, nos vemos.